Comenzamos con la primera de las virtudes éticas, que es la prudencia. Prudencia en castellano se suele entender de una manera un poco restringida, conviene tenerlo presente. Y se entiende como conducirse con cuidado en situaciones de peligro. Por ejemplo, al conducir, ser prudente. O en una situación, por ejemplo, al entrar en una casa donde puede pasar algo, ser prudente. Bien, se puede tener en cuenta, pero en realidad eso restringe mucho el significado de lo que es prudencia en el sentido de virtud clásica. Porque la primera virtud es la propia del acto central de la libertad, que es deliberar. El acto libre es un acto deliberado. Son actos libres los actos deliberados. Entonces, deliberar bien, eso es lo propio de la virtud de la prudencia. Adquirir el hábito de deliberar bien. Todas las cosas que hacemos libremente son susceptibles de adquirir hábitos, porque los hacemos mejor o peor. Lo hacemos conscientemente una cosa y bien hecha, vamos creando el hábito. Pues esto es lo central de todo, porque es la toma de decisiones que son de todo tipo. El tomar decisiones ponderadas, bien tomadas, bien pensadas. Eso es lo propio de la virtud de la prudencia. Hábito que se adquiere así, tomando decisiones bien tomadas. Ahora enseguida veremos cómo. En un segundo momento. El diccionario de la Real Academia, sin embargo, lo define muy bien. Dice, una de las 4 virtudes cardinales, que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno para seguirlo o huir de ello. Huir de ello si es malo, ¿no? Y también, en una tercera acepción, sensatez, buen juicio. La segunda sería esta cautela o moderación, la cautela. Sí. Pero aquí, prudencia no es cautela. En un momento dado puede tener un elemento de cautela, claro, ante un peligro. Pero sobre todo es decidir bien. El arte de decidir bien. Por eso es propio de personas ya más, digamos, con una cierta madurez. Y origina la madurez. El decidir bien origina la madurez. Los niños que tienen un uso limitado de la inteligencia, digamos, por el gran peso que tiene la imaginación, por ejemplo, y otras cosas, pues difícilmente deciden bien. Pero cuando una persona ya posee el dominio de sí mismo, uno de los grandes temas es aprender a decidir bien. Tener los elementos necesarios para decidir bien. A veces en cualquier cultura se tropieza uno con ese famoso consejo de sabios, que a veces aparece en las películas del oeste, el consejo de sabios de la tribu. Sí, en cualquier sociedad existen personas más experimentadas, más que deciden mejor, que disciernen mejor, que piensan mejor las cosas, que tienen más experiencia. Todo eso son características de la prudencia, que deciden bien. Y por tanto uno acude a ellos para recibir un buen consejo. Bien, interesante. ¿Cuáles son los elementos, diríamos, que habría que tener en cuenta? Vamos a ver. Bueno, basta pensar un poco cómo es una decisión, qué fases tiene. Primero, claro, estamos pensando en decisiones que tienen algún relieve. Si se trata de cómo cojo este rotulador, pues bueno, la cuestión no necesita deliberarlo mucho, ¿no? En cambio, quizás qué voy a hacer esta tarde, hay que pensarlo un poco. ¿Cómo voy a afrontar mi vida? Hay que pensarlo mucho más, evidentemente. Bien, pues diríamos, primero, ante cualquier decisión, hay que comprender bien el punto de partida, los elementos que entran en juego. Y hay personas que tienen una gran capacidad para discernir qué es lo relevante. Otras personas a lo mejor se pierden en detalles o se olvidan de lo más importante. Dice, vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tomar una decisión sobre el futuro de nuestra empresa o el futuro de nuestra vida. O vamos a tomar una decisión importantes relativamente, qué es lo que voy a hacer el mes que viene, la distribución de mi trabajo, o cómo le explico a esta persona que tiene que mejorar. Son cuestiones que exigen, digamos, pues una cierta preparación. Hay que pensar las cosas para tomar una decisión y ver cómo es. Entonces, la primera fase, ante cualquier decisión importante, es reunir la información relevante y valorarla también con este sentido, con este criterio, es decir, esto tiene importancia, esto no tiene importancia. Hay personas que se pierden con lo que no es importante. Y en cambio, les cuesta identificar realmente cuáles son los puntos importantes. Esta sería la primera fase. En esta primera fase, que es reunir la información sobre la situación que vamos a juzgar y también los elementos importantes, nos puede influir también lo que es
el consejo de otros también forma parte de la prudencia ante situaciones difíciles o cuestiones graves, pues pedir consejo a otros, porque eso nos aumenta la información que tenemos sobre la situación, nuestra capacidad de juzgarlo. Después viene lo que es propiamente la deliberación, que es ponderar todas las cosas, todas las razones para ir diseñando la decisión. Es decir, ¿cómo voy a afrontar esto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? Esa deliberación es, necesito pensar serenamente, tranquilamente, dedicando el tiempo necesario, también no dedicando más tiempo del necesario, porque hay que acabar, ¿verdad? Deliberar hasta, aquí vendría al final, resolver. Llego a una decisión. Hay personas que parece que nunca llegan a una decisión. Resolver también es un aspecto importante. Deliberar, es decir, haber pensado bien es importante. Llegar a una conclusión es importante también. Se llama capacidad de resolución, resolver, o a veces también en términos más burocráticos, despachar, ¿no? Despachar en el sentido de ahí viene la palabra despacho, que yo soy capaz de tratar un tema y despacharlo, es decir, terminarlo, darle forma. Este asunto, ¿cómo lo vamos a tratar? Lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer, ya está, resuelto, está resuelto en el sentido que se le da una solución. Vendrá por fin el último elemento, que es llevarlo a la práctica. Todos son elementos importantes en la decisión. Decimos, primero informarse bien, después madurar toda esa información, deliberar para diseñar la acción que vamos a hacer. Después está resolver, llega un momento en que hay que resolver. Y por último, hay que llevar a la práctica. Todos son elementos importantes en lo que es el acto libre. En cada una de estas fases, en cada momento, hay defectos, que a veces son más ilustrativos que lo que hemos descrito, porque se da uno cuenta de qué es lo que pasa, ¿verdad? Un primer defecto que es previo es la negligencia, que sería no afrontar lo que hay que afrontar, no entrarle a lo que hay que entrarle. Muchas veces por pereza, por miedo, por disgusto, no se afrontan los problemas. Eso es ya una cuestión de entrada, previa. Bien, después hay defectos de ligereza. Se ha afrontado, pero no se ha afrontado de la manera debida. ¿Por qué? Porque no se ha informado bien, porque se ha entrado demasiado rápido, no tenemos elementos de juicio, ligereza, sin prestarle la atención debida a un tema. Otro defecto, la precipitación. Es un tema, pero lo resolvemos de cualquier manera, a todo correr, sin haberse dado el tiempo necesario, sin haber tomado todos los elementos de juicio. Precipitación, atolondramiento, propia a veces de gente joven que es muy impulsiva, entonces quiere ir rápido, ¿no? Pero las cosas necesitan su tiempo para resolver y para madurar también. Ya en la propia acto de la deliberación sería la imprevisión, es no saber calcular las consecuencias de lo que se decide. Se decide algo y a continuación, anda, ha pasado, hombre, se podía haber previsto, ¿no? Muchas veces se podía haber previsto, y a veces por no haber pensado aparecen unas consecuencias desagradables de lo que hemos visto. Imprevisión, se llama imprevisión. Y luego vienen los defectos propios de las últimas fases. Lo primero, la indecisión. Hay que resolver. Ya hemos comentado cómo a veces un defecto de las personas, pues no terminar de decir porque les da miedo, porque les da apuro, porque sobre todo en decisiones que son importantes. Pero hay un dicho castellano que es ilustrativo de esto, que nos ayuda aquí, dice: lo mejor es el enemigo de lo bueno. A veces por intentar buscar algo mucho mejor que lo que se tiene, pues no se resuelve bien. Dice, bueno, esto es suficientemente bueno, resuelve. Pues si la solución es suficientemente buena, pues ya está, porque si no quedamos atascados. Y si nos quedamos atascados en unas cosas, no podemos resolver otras. El último defecto sería la inconstancia o la volubilidad, que también ilustra un aspecto muy claro, que es, muy bien, hemos deliberado, hemos tomado una decisión, pero no la acabamos de llevar a la práctica, por indecisión, por miedo, y a veces volvemos hacia atrás, volvemos a replantear la cuestión. Bueno, pero si hay elementos de juicio, si ya se ha resuelto, hay que llevarla a la práctica, si no quedamos atascados, la vida nos atasca, esa volver sobre lo ya decidido, Bien, si no había que haberlo decidido porque no había elementos de juicio, habría que haber esperado. Pero si ya hemos decidido, pues hay que llevar a la práctica. En esto hay que tener una medida. Estamos dentro también del mismo dicho de lo mejor es enemigo de lo bueno. Si ya está, se puede resolver, resuélvase. Bien, estos serían
los elementos y los defectos de la decisión que nos ilustran un poco sobre lo que es la prudencia. Además, añadiremos dos cosas. Uno, una característica curiosa que tiene la prudencia, que es que los prudentes, casi el primer campo de control de la prudencia es la lengua. Es curioso. Las personas muy locuaces o que no controlan bien la lengua, ordinariamente no se controlan bien a sí mismos. Es imprudente el que habla demasiado. Tengo una cita muy bonita de Gandhi que dice esto: la experiencia me ha enseñado que el silencio forma parte de la disciplina espiritual de un seguidor de la verdad. La inclinación a exagerar, reprimir o distorsionar la verdad deliberadamente o sin querer es una debilidad natural del hombre, y el silencio es necesario para superarla. Un hombre de pocas palabras raramente será irreflexivo en sus discursos, medirá cada palabra y también cada acción. Las personas prudentes controlan la lengua y al revés. Una persona que no controla la lengua es claramente una señal de imprudencia. Es impulsivo, se deja llevar en un elemento tan importante, ¿no? Hay también del libro de los Proverbios de la Biblia: el que mucho habla, mucho yerra. Quien modera sus labios es sabio. Una condición curiosa, ¿no? Y después habría que recordar que, claro, la prudencia es la gran virtud del gobierno. Ahora me acuerdo que en el portal del Ayuntamiento de Pamplona, en lugar, a la derecha y a la izquierda, tenemos la justicia y la prudencia, claro, muy necesarias para gobernar. La justicia y la prudencia también, porque una persona que gobierna es una persona que está constantemente decidiendo y tiene que decidir bien, con cosas que a veces pesan mucho y que necesita pues más información, más consejo, que intervengan todos los que tienen que resolver, con una buena deliberación donde se toma en cuenta también las consecuencias, y después con una capacidad de resolución. Los que gobiernan tienen que poder terminar asuntos y a continuación llevarlos a cabo, si no, todo se atasca, de manera que el gobierno necesita el arte de la prudencia, el arte de decidir, el arte de gobernar, el arte de deliberar bien, que al final tiene los mismos elementos para las cuestiones públicas que para las cuestiones privadas. La prudencia es ese arte de gobernarse a sí mismo, resolver las cosas propias y, en el caso del gobierno, las cosas de los demás, las cosas de la vida social. Santo Tomás de Aquino decía que la prudencia es recta ratio agibilium, es la recta razón de lo que hay que hacer, es la razón recta, lo correcto en lo que hay que hacer, cuando se descubre lo correcto en lo que hay que hacer y se pone en marcha. Eso es la prudencia.